Majestuosa, altiva y próspera, entre la sierra nevada y el mar, y sus prados cual manos abrazan, de Bolívar la patria y altar. Imagínate que tengo que hacer un trabajo sobre fenomenología y me he dado cuenta que la mayoría de las personas no saben qué es fenomenología. Pues la verdad es que yo tampoco sé mucho, pero podrías darte una vuelta por los pasillos de la universidad y preguntar para ver qué piensa la gente de ello. Oye, sí, me parece buena idea. Lo voy a hacer. Bueno, y ahora, ¿a quién le preguntaré? Oh, ellos. Buenos días, niños. Buenos días. Quisiera hacerles una pequeña encuesta. ¿Ustedes saben qué es fenomenología? Ni idea. ¿Seguro? Seguro. Ok, gracias. Complique con eso. Dios, ayúdame. Hola, niñas. Hola, ¿cómo vas? Bien. Bueno, un poquito enredada porque no he podido averiguar qué es la fenomenología y le he preguntado a un montón de gente. ¿Ustedes me podrían ayudar con eso? ¿Tú te acuerdas que nosotros dimos eso el semestre pasado? Sí, pero, yo recuerdo que la fenomenología es como la corriente filosófica que estudia los fenómenos, que describe los fenómenos tal y como se presentan en la conciencia, pero en sí no recuerdo más. O sea, es decir, es Sí. como, no es un saber de ilusiones ni de apariencia, sino que demuestra las cosas tal y como son. O sea, algo así, no recordamos mucho, pero sí tenemos más o menos la idea, sí. No sé si te puede servir. Sí, claro, me sirve muchísimo. Gracias, niñas. Bueno, vale. Hola, Pau. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te dio con el trabajo? Pues estuve preguntando, me ha ido bien. Estuve preguntándole a los chicos de la U a ver qué sabían sobre fenomenología y me di cuenta que casi nadie sabe. Entonces tuve que acudir a unas alumnas de psicología y ellas más o menos me orientaron con respecto a la definición de fenomenología y es entendible que mucha gente no sepa porque es un tema bastante arduo y complejo. ¿Y qué has encontrado, Mafe? Bueno, encontré que la fenomenología es una corriente filosófica que surgió a partir del siglo XX. Para la fenomenología, los fenómenos de la experiencia se perciben tal y como se muestran en nuestra conciencia sin recurrir a otras suposiciones. El objetivo del método fenomenológico es examinar todos los contenidos de la conciencia. ¿Y qué más me puedes decir? Bueno, también encontré que hay 3 autores exponentes de este método, que son Edmund Husserl, Immanuel Kant y Georg Hegel. Georg Hegel nació en Stuttgart, Alemania y muere en Berlín a la edad de 61 años a causa de un cólera. Proveniente de una familia clase media, este perdió a su madre a la edad de los 13 años. Era conocido en la escuela por ser un estudiante muy aplicado, obediente y ordenado. Decidió ir a la Universidad de Tubinga para comenzar sus estudios como lutero, es decir, sacerdote. Ahí conoció al poeta Hölderlin y al futuro filósofo Schelling, los cuales compartían su fascinación por la Revolución Francesa y la literatura clásica. A Hegel se le considera el punto culminante del idealismo alemán. Recordemos que el idealismo se da a los finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Surgió a partir de la obra de Kant,
los cuales se resaltan el romanticismo, la ilustración, el contexto histórico de la Revolución Francesa, y sus principales representantes han sido Kant, Schelling y por supuesto Hegel. El idealismo hegeliano postula que para poder llegar al conocimiento absoluto se debe pasar por ciertos momentos dialécticos. Estos son la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es el momento inicial del momento dialéctico, el cual se llama la conciencia en sí y representa a la lógica. La antítesis es lo contrario, Hegel lo llama la conciencia fuera de sí y representa a la naturaleza. La síntesis, Hegel lo llama en sí y para sí, es la síntesis de las dos anteriores, la unión de la lógica y la naturaleza, y lo llama el espíritu absoluto. Para Hegel, el espíritu es lo más fuerte y profundo, lo real de lo existente, la fuerza de todas las fuerzas, la profundidad de todas las profundidades. Es la conciliación del sujeto pensante con el objeto pensado. Y llegamos a la fenomenología del espíritu. Este es un libro el cual creó Hegel y es considerado uno de los más importantes. La fenomenología del espíritu es un libro que abarca ciertos temas, desde la teoría del conocimiento, también llamada epistemología, la Revolución Francesa, la psicología empírica, la religión y la ontología. Para Hegel, la fenomenología del espíritu es cuando dejamos de ser quienes somos, para adquirir el conocimiento absoluto, a través del método, y nos encontramos en sí y para sí. Al adquirir este conocimiento, somos capaces de reconocernos y ser autónomos, es decir, somos libres. Edmund Husserl, filósofo alemán, fundador de la fenomenología, proviene del seno de una familia judía. Nació el 8 de abril de 1859 y murió en 1938. Estudió física, matemáticas, astronomía y filosofía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. En esta última, en Viena, asistió a las clases que impartía Franz Brentano, que influiría decisivamente en su formación. Su obra más relevante, Investigaciones lógicas, publicada entre 1900 y 1901, busca conquistar un fundamento inicial seguro mediante la descripción de los procesos cognitivos. La intención fundamental de Husserl consiste en otorgarle a la filosofía un estatus científico. Según él, la fenomenología es una ciencia de la filosofía que deriva del griego apariencia y tratado, cuyo estudio se fundamenta en los fenómenos o esencia de las cosas. Lo concibe como una tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas, partiendo de la propia subjetividad en cuanto a las cosas se experimentan como hechos de conciencia cuya característica fundamental es la intencionalidad. Immanuel Kant, filósofo alemán, nació el 22 de abril de 1724 en Prusia. Es el más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa y de la filosofía universal. En su juventud, Kant fue un estudiante constante y mostró gran aplicación en sus investigaciones. En 1740 ingresó a la Universidad de Königsberg como estudiante de filosofía. En 1746 interrumpe sus estudios por el fallecimiento de su padre. Luego, en 1755 recibe su doctorado y comienza entonces una intensa carrera como docente en la Universidad de Königsberg. Primero impartió clases de matemática y ciencia, luego casi todas las ramas de la filosofía. En 1770 fue nombrado como profesor de lógica y matemática en la Universidad de Königsberg. Con esto ocupa la mayor parte del tiempo, lo que le impide dedicarse intensamente a ordenar sus pensamientos y desarrollar su filosofía. En 1781 publica La crítica de la razón pura, en donde se refiere a la distinción de los objetos en fenómenos y noúmenos. La presentación de la razón pura es conocer las cosas en sí mismas, pudiendo alcanzarse solo un conocimiento de ellas, tal como se presentan en las experiencias posibles. Pensamiento, descubrimiento del a priori. Presenta un carácter formal y funcional cuyo papel es ordenar y conformar el material bruto aprobado por las sensaciones. Diferencia de los modos de pensar. Dice que hay dos. La analítica, que sería como esta afirmación: las casas negras son casas. Y la síntesis, que afirma lo contrario. Dicho de otro modo, se plantea una proposición contradictoria. Los aportes a la psicología.
Kant plantea que la psicología no puede ser una ciencia porque su campo de estudio es la mente y esta no puede ser sometida al análisis científico. También argumenta que las observaciones del estatus mental afectan a los propios estados mentales, por lo tanto no es posible cumplir con el objetivo.